Hola, soy Paco Cardenal y hoy vamos a aprender cómo podemos instalar el nuevo OS X El Capitan en una partición de nuestro Mac. Y es que instalar el Capitan en una partición diferente de nuestro Mac es una ventaja bastante grande porque podemos probar cómo funciona. De momento ya sabéis que es una beta, el nuevo sistema operativo de Mac, sin perder nada de lo que tenemos. Es decir, podemos trabajar con nuestro OS X actual, ya sea Mavericks o Yosemite, y además podemos probar el nuevo sistema operativo. Es muy sencillito, vamos a verlo en una serie de pasos, vais a ver que no tiene nada. Lo primero que necesitamos es el instalador de OS X El Capitan, que como os digo está en fase beta. En realidad está solo para desarrolladores, pero no creo que tengáis ningún problema en encontrarlo en la App Store para descargar. Entonces aquí tendremos el instalador de OS X El Capitan y una vez que lo descarguemos, bastante pesado como todos los instaladores de OS X, necesitamos crear nuestra partición. Para crear la partición es muy sencillo, lo único que necesitamos es la utilidad de discos. Vale, ya sabéis que aquí nos aparecen los discos que tenemos en nuestro sistema operativo. Este es mi disco principal, el MacBook HD, y vemos que tenemos ahora mismo solamente una partición. Si os fijáis, aquí tenemos dos pestañitas, una que pone primera ayuda y otra que pone particiones, que es la que necesitamos. Al hacer clic en particiones, nos aparecen aquí las particiones de nuestro disco duro, que ahora mismo solamente es una, la única que tenemos, MacBook HD, y aquí abajo hay un botón de más para crear otra partición diferente. Las particiones en el disco duro son como espacios reservados diferentes, son como digamos habitaciones diferentes dentro del disco duro, que son independientes una de otra, entonces lo que hagamos en esta partición no afecta a la otra y viceversa. Entonces al pulsar en este símbolo de Max, él sabe que queremos crear una partición nueva y lo que le tenemos que decir son dos cosas, el nombre y el tamaño, simplemente. Para definir el tamaño, veis que tenemos aquí un separador, una barrita separadora, que si nos colocamos encima nos aparece esta flechecita y haciendo clic y arrastrando podemos cambiar el tamaño de la partición. Si queréis conocer el tamaño, simplemente hacéis clic y aquí veis que os aparece el tamaño actual de la partición, unos 20 gigas. Lo podéis hacer el tamaño que queráis, que sepáis que tiene el OS X El Capitan, ocupa entre 12 y 13 gigas. Entonces lo podéis hacer pues a partir de entre 20 y 35 gigas tendréis bastante. Yo por ejemplo lo voy a poner solamente 20 gigas. Simplemente es para que veáis cómo funciona. Vale, y una vez que lo tenemos así, le damos aquí al botoncito de aplicar. Si le damos ahora a aplicar, nos va a poner este tamaño y este nombre. No sería mala idea ponerle aquí el nombre de El Capitan para saber que en esa partición vamos a instalar el Capitan. No es obligatorio en absoluto, ¿vale? Podéis poner lo que queráis ahí, pero así pues te organizas un poquito mejor. Así que si pulsamos aquí aplicar, nos va a preguntar, ¿estás seguro que quiere crear esa partición? Digo, sí. Así que pulso aquí en partición y aquí comienza un proceso, que es el proceso de crear las particiones en el disco duro. Lo voy a adelantar un poquito porque tarda unos minutillos, dependiendo del disco duro que tengáis, si es SSD o es un disco duro normal y del tamaño que le hayáis dado a la partición, pero lo adelanto un poquito para que vayamos al final. Bueno, ya estamos al final. Os comentaba antes que tardaba un poquitín, a mí me han tardado pues un par de minutillos, un poquito menos. Se me olvidó comentaros antes que el formato de la partición viene por defecto, pero tiene que ser Mac OS Plus con registro. Os digo, viene por defecto, no habría que tocar nada, pero aseguraos de que ese es el formato de la partición. Como veis ahora tenemos aquí el disco duro con las dos particiones, la que teníamos antes y la nueva del Capitan. Vale, ya tenemos las dos particiones creadas y lo único que nos resta es instalar el nuevo OS X El Capitan, así que podemos cerrar ya la utilidad de discos y ejecutamos el instalador. Aquí ya sabéis, es darle simplemente continuar, aceptar y decirle dónde vamos a instalar el Capitan. ¿Vale? Veis que por defecto aparece solamente la partición del disco duro principal, pero si le damos aquí a mostrar todos los discos,
nos aparecen las dos particiones. La partición, en este caso la más grande del disco duro, y la partición que acabamos de crear de el capitán. Entonces si hacemos clic aquí en el capitán, ya pone OS X, instalará en el disco, o en este caso en la partición, el capitán. Le daríamos a instalar y a partir de ahí pues te va a decir, bueno, aquí me avisa porque es el MacBook, le daríamos a continuar, te va a pedir tu contraseña, introduces la contraseña de administrador y a partir de aquí es dejar que el instalador continúe y al final de todo pues configurarlo con tu país, usuario, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí tendrás que iniciar el ordenador con la tecla Alt pulsada y en ese momento te dejará elegir si quieres iniciar con la partición normal, en este caso MacBook HD, o con la partición nueva, el capitán. Dependiendo de la que elijas, pues iniciará tu sistema operativo que tenías antes o el nuevo sistema operativo OS X, el capitán, y sin perder absolutamente nada. Si os ha gustado, os agradece me gusta, suscripción, ya sabéis que tenéis todo este tutorial paso a paso con imágenes, con todo perfectamente explicado en la página web en pacocardenal.com y nos vemos en el siguiente vídeo con más Mac.